Buenos días a todos, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la sesión sincrónica de hoy. Vamos a hacer el pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Recordarles que empezamos a ver el for, que era una estructura muy similar al while, que me permitía repetir una instrucción múltiples veces o varias instrucciones múltiples veces, siguiendo la estructura de para una variable que se crea dentro de este for, no la tengo que crear aquí arriba, en una lista de datos repetía ciertas instrucciones. Esta variable de acá, por convención de los programadores, usualmente se llama i o j, es algo común, y esta lista era algo que tenía esta forma. La lista es una estructura de datos que permite guardar múltiples cosas adentro de estos corchetes con un único nombre. Por ejemplo, aquí la voy a llamar L, va a tener estos 5 elementos, no tienen que ser consecutivos, no tienen que ser del mismo tipo. Y puedo decir que para cada i en esta lista L, imprima ese elemento y pero multiplíquelo por 2. Al correr eso, nos sale esto de acá. Y vimos que podíamos hacer múltiples ejercicios. La mayoría de los ejercicios con while los puedo hacer con for. No sé si tienen alguna duda o algún ejercicio de práctica que quieran que hagamos con for antes de avanzar a ver números aleatorios y listas. Profe. Profe, ¿me escuchas, sí? No estoy seguro si están hablando o si mi Profe, creo que... funciona. Ya, ahora sí, chicos, perdón. Ah, No los estaba escuchando. ¿Me pueden repetir todo lo que habían dicho? Perdón. Profe, ¿me escucha? Sí, y ahora sí la escucho, Lina. Ah, ok. Yo tenía una duda con el ejercicio 2 de la presentación Ujú. y ¿Me es puedes, que, me puedes indicar para que todos recuerden cuál es el ejercicio 2? Si lo tienes ahí en mente, ¿de qué trata? sí, es sobre calcular el área bajo la curva de una curva que nosotros también tenemos que pedirle a la persona. Ujú, de una función y es cuadrática. Ajá. Ok, perfecto. Entonces vamos, hacemos ese. Sí, bueno, tenía una duda en específico, pero no sé si lo Ujú. hacemos o la hago. Si quieres lo hacemos y después de que la hagas, si aún mantienes tu duda, me dices. Ok, está bien. Ok, entonces, ese ejercicio tiene la particularidad de que dice que tienen que solicitar los coeficientes de una función cuadrática. Nosotros, ok, en Python existe algo que es funciones propiamente, pero eso no es la idea de acá, eso es algo más avanzado, casi para el final del curso. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es como representar algo que sea esa función. Entonces, una función cuadrática tiene la forma a por x elevado a la 2 más b por x más c, donde a, b y c son números normales. Bueno, podrían ser números reales o no. Y digamos que una función puede ser 2 menos 4 y 1. Y entonces si yo hago esto de aquí, me va a dar un resultado, o tal vez no.
Si le pongo el print, tal vez sí. Y me va a dar un resultado. No, tampoco. ¿Por qué? Porque no existe todavía el X. El X es una variable que dice que aquí no está definida. Para que toda esta operación de aquí me dé un resultado, tengo que asignarle un valor a la X. Digamos que en el punto 1 del eje X. Entonces, si esta función está definida en el punto 1, en menos 1, en el punto 2 es 1 y en el punto 3, 4 es 17. Ok. Ya tengo algo aquí que representa una función. Ahora bien, pensemos en eso del área bajo la curva. Vamos a explicar rápidamente eso. Ok, esta es una función, puede ser cualquiera, puede ser esa función que acabo de ingresar. El área bajo la curva es literalmente eso, el área bajo la curva. ¿Qué área hay debajo de este puntito a este puntito de aquí del final? Es una integral, si ya han llevado cálculo, pero la primera aproximación que uno tiene con las integrales es para calcularlas, que va haciendo cuadritos debajo de esta área y entre más pequeño este cuadrito, más cercano es el área. Entonces, si este cuadrito, el ancho es tan pequeño que tiende a infinito, entonces esa área va a ser exacta igual al área bajo la curva. Pero en las compus no podemos hacer este cuadrito infinitamente pequeño. Tiene que tener un tamaño fijo que nosotros tenemos que definir. Entonces, tenemos que por aquí pensar en ese ancho. Voy a llamarlo ancho y tiene que ser un ancho pequeño. No puede ser como 1. Voy a hacerlo más pequeñito. Puede ser como un 0.1, el ancho de ese rectangulito. Y ahora sí, tengo que pensar en esa lógica de cómo hacer para ir sumando el área de todos esos rectangulitos. Entonces, lo pienso de la siguiente forma. Voy a pararme con un for en el inicio de un intervalo que yo defina y voy a ir dando brinquitos, o sea, voy a ir aumentando ese 0.01 en 0.01, otro brinquito a 0.01 y así hasta llegar al final de un intervalo de A B. Supongamos que es un intervalo de 0 a 2. Entonces, voy a definir ese inicio en 0 y ese final en 2. Entonces voy a calcular el área bajo la curva de esta función, iniciando en 0, terminando en 2 con un ancho de rectángulo de 0.1. Tengo que hacer muchos rectangulitos, tengo que ir dando muchos brincos, tengo que repetir. Entonces, yo puedo hacer un while o un for que repita desde el inicio hasta que sea menor o igual, o puede ser menor estricto que el 2. Y voy a ir aumentando brinquitos desde el inicio, que es 0, hasta el final, que es 2, en este ancho. O sea, voy a ir diciendo que I va a ser igual a I más este ancho. Y voy a decir que la X, voy a hacer esto aquí, y voy a decir que la X es igual a ese I, que voy a ir aumentando. Entonces, ya aquí voy a ir haciendo un montón de veces, como evaluando la función
en cada uno de estos puntitos. Y lo que tengo que ahora hacer es ir sumando cada área de ese rectángulo. Entonces ocupo otra variable más que inicie en 0, que sea la suma. Y entonces la suma va a ser igual a, y ahora aquí tengo que calcular el área del rectángulo, que sería la base por la altura. ¿Cuál es la base? La base es el ancho multiplicado por la altura. La altura es este punto. Ese punto es donde yo evalúo la función. Ese punto es, la evalúo aquí y me da la altura de este punto. Entonces es base por altura. Todo esto lo puedo poner entre paréntesis. Profe, disculpe, Ujú. no me quedó tan claro por qué el X tiene que ser igual al Y, o sea, en la línea 22. Ujú. Dame un segundo y ya te explico eso. Está bien, gracias. Ujú. Y aquí imprimo la suma y vamos a ver si nos da algo que tenga cierto sentido. Corro eso y y nos dio esto. No, hay algo que me faltó. No creo que ese sea el área. Ok, aquí solo estoy diciendo que la suma es igual al ancho, pero es la suma igual a la suma más todo esto que es el área. Entonces vuelvo a correr. Y ahí me dio un área negativa. ¿Por qué? Porque puede que 0 esté del lado, o sea, las imágenes del 0 estén del lado negativo. Voy a iniciarlo desde 2 para no preocuparnos de momento por eso y que vean un área positiva. Ahí está. Ese es un área positiva. Ok. ¿Por qué por qué X tiene que ser igual a Y? Ok. Veanlo aquí. Yo estoy diciendo que esto se va a repetir desde Y mientras sea menor que F. ¿Qué valor tiene Y? Y tiene 1. ¿Qué valor tiene F? F tiene 3. Entonces voy aumentando ese I en brinquitos de 0.1, 0.1. Entonces, como lo voy aumentando, en algún punto va a llegar a ser igual al F. Y aquí estoy diciendo que el X es igual a Y. También lo pude haber hecho de esta forma. Esta X la creo aquí afuera. Digo que sea igual inicialmente a 1. Esa X ya no lo ocupo aquí. Y entonces, en vez de aumentar el I, digo que el X va a ser igual al X más el ancho y que el X sea menor que el F. X inició en 1, lo voy aumentando en brincos de 0.1 en 0.1 hasta que llegue a ser a F. Entonces, tal vez así es más claro. Voy moviendo el X en brincos de 0.1 en 0.1 de esta forma, evaluando la función desde el inicio hasta el fin. No sé si ya se ve un poco más claro esa parte. Profe, Ujú, la línea de suma ujú. no debería ir antes del X igual al X más el ancho para no brincarnos como el primer rectangulito. Sí y no. Sí, porque lógicamente sí, pero no porque por teoría de matemática, que les quedo debiendo la demostración, da lo mismo empezar eh, con, ok, da lo mismo, si yo quiero calcular el área entre 1 y 10, en realidad como el ancho del rectángulo tiende a 0, en realidad da lo mismo empezar en 0 o empezar en 0.1. Teóricamente, matemáticamente hablando, da lo mismo que yo lo empiece en, perdón, que lo empiece en 1, si voy a calcular el área de 1 a 10, da lo mismo que lo empiece a calcular evaluándolo en 1 o evaluándolo en 1.01, porque ese ancho matemáticamente
tiende a 0. Es tan pequeño que en realidad está pegado al 1. Eso desde el punto de vista matemático. No nos va a afectar mucho en el resultado final porque el ancho del rectángulo es muy pequeño, pero ya desde un punto de vista de programación tienen mucha razón. Debería primero hacer la multiplicación justo en el límite y luego aumentarlo. Gracias. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Tal vez porque salió negativo. ¿Lo vieron? Que si lo empecé en 0, salió un número negativo. En Matera sí, ¿verdad? ¿Sí ven por qué? ¿O alguien no ve esa parte para explicarla? Yo no la veo, profe, la verdad. Ok, no hay problema. Es por lo siguiente, supongamos que empezamos en el programa a hacer la suma, pero lo empezamos, aunque esto no es una función cuadrática, le empezamos a calcular desde C, aquí, hasta B. Entonces, como estoy calculando el área bajo la curva de esta parte que es negativa, al sumarse con esta parte que es positiva, digamos que es más grande esta parte negativa, entonces me va a dar al final un área negativa. Ese es el significado, que la curva está por debajo del eje X. Entonces las imágenes van a ser negativas, por tanto las multiplicaciones por los anchos van a ser negativos. No sé si ya ahí sí lo ven. Sí, profe, gracias. Ok. No sé si Profe, eso... usted igual va a Sí. subir este código, ¿verdad? Sí. Lo voy a copiar antes de que se me olvide. Gracias. No sé si tienen alguna duda más de esto. Profe, Ujú. ¿qué tal si hacemos el ejercicio 8 de la práctica? Dime cuál es. Voy. Dice, escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla un triángulo rectángulo como el de más abajo. Y viene un triángulo que va como, digamos, la primera fila es un 1, la segunda fila es un 3 y un 1, la tercera un 5, un 3 y un 1, y así va. Era, No, un 3 y un 1 en la segunda fila. En la tercera un 5, un 3 y un 1. Y así va sumando 2. ok, hagamos este de aquí. Ya ustedes hicieron, la clase pasada les hice el triángulo. Les hice este, o era a otros Con chicos. asterisco lo trabajamos. Les hice este, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, es exactamente igual en realidad, solo que, ok, para no volver a hacer todo ese, si ya lo había hecho la clase pasada, pero profe, queda como un triángulo rectángulo, digamos, no están esos espacios a la izquierda, como lo pide el ejercicio. así queda. Sí, Ok, incluso más fácil. Este fue el que les hice y les subí la clase pasada. Ahí está. No quiero los espacios. Me vuelo todo esto. Ahí está. En vez de asteriscos, quiero un número. Ok, entonces ahí tendría que generar esta secuencia de números. 1, 3, 1, 5, 3, 1. Entonces, en lugar de todo esto, tengo que generar algo. Hagamos for y in range
de un número n hasta el 0 en brincos de -2, donde n sea 5. Esto me genera un error porque me faltó el print. Y, n equals espacio vacío. 531, si fuera con 7, 7531, entonces sería, no se los voy a resolver del todo, se los voy a dejar hasta aquí. Sería unificar esta parte. Ya tengo esto que imprime esto. Esta parte de aquí en azul tendría que ser reemplazada por esto de aquí. Y lo único adicional que tendría que hacer es que la primera vez este n, cuando yo ponga todo esto aquí, sea 1, para que me genere solo un 1. Que la segunda vez que se repite este for de afuera, este n sea 3, para que me genere esta sucesión de aquí. Y así sucesivamente la cantidad de veces que se repite el for de afuera. Entonces se los dejo ahí casi completo, al 90%, para que tengan que pensar en esa cosilla adicional. Creo que con Bien, eso gracias. les queda más claro. Sí, está bien. Genial, con gusto. Les voy a pasar el código acá por el chat para que lo puedan tener de base. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Ok, listo. Entonces vamos a pasar a ver números aleatorios. Ok. Import es una línea que se utiliza para traer librerías externas que no están como precargadas en mi programa. Ya creo que habíamos visto math, y en el cual yo podía hacer algo como print math, y si presiono punto, me sale una lista de funciones, entre ellas raíz cuadrada, sqrt, que me permite calcular la raíz cuadrada de un número como 2. Entonces, ahí está, 1.41. Existe otra librería que se llama random, que me permite calcular o me permite generar números aleatorios. Entonces, en vez de tener que poner aquí random, punto, y el nombre es otra función, Python nos permite definir como alias de estos nombres de aquí para que sean más cortitos. Entonces yo puedo decir as R. Entonces no tengo que decir todo el nombre random, sino con solo poner R, es lo mismo que poner random. Entonces, hoy vamos a ver R punto, la librería punto, y la función random. La función random. Y esta función, si yo lo corro aquí, vean lo que sale. 615, 0400, 247. Como entre qué rango de números parece que está saliendo esos números de aquí. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, exacto. Pero no, nunca va a incluir el 1. O sea, puede que salga tal vez el 0, pero nunca, por cuestiones de definición, nunca va a salir el 1. O sea, si yo vuelvo a correr esto, ¿qué número creen que salga? ¿Alguien puede adivinar? Los siguientes 3 dígitos, ¿qué número creen que pueda salir? 0,32 y algo.
0,32 y ¿qué otro más? 3 dígitos. 5. Vamos a ver si sale ese número. No, 12 y 9, no la pegamos. Ok, son números, digamos que pseudo aleatorios por cuestiones teóricas ahí por debajo de que la aleatoriedad, matemáticamente hablando, no existe en la realidad. Pero ese es algo de nuevo filosófico, teórico, que no viene al caso. Para efectos prácticos de ustedes, este número de aquí es 100% aleatorio. ¿Qué significa que un número sea aleatorio? ¿Qué tipo de aleatorio es ese? Ya ustedes llevaron estadística 1, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ese número sea aleatorio. ¿Y cuál es ese tipo de aleatorio? ¿Qué es? Porque hay varios tipos. ¿Los conocen? Aleatorio continuo o aleatorio discreto existe. Hay dos tipos, hay uno que es aleatorio continuo y hay otro que es aleatorio discreto, ¿sí? ¿Qué era la diferencia entre uno y otro? ¿Este es continuo o es discreto? ¿Cuál de los dos es? En este caso sería continuo. Sí, pero con un asterisco de no. ¿Por qué? ¿Qué significa que un número aleatorio sea continuo? O que sea una distribución continua de números aleatorios. Que Vamos. no son solo números enteros, incluye los decimales. Pero es continuo en el sentido de que puede salir en cualquier, que es denso. Esa era la definición. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es denso en matemáticas? Los enteros son densos. Profe, yo lo que recuerdo era que cuando la probabilidad era continua, lo que quería decir era que valores así como muy concretos, la probabilidad que tenían de salir era cero, pero más bien lo que se calculaba era como probabilidad acumulada, como la probabilidad de que el valor saliera entre un rango y otro. Más o menos va por ahí. Y, pero, ok, vamos a ver, voy a buscarles por aquí la definición para ver si ustedes me dicen, para ver si me... Ok, ¿alguien sabe por qué le puse ese asterisco de no, de sí pero no? ¿A alguien se le ocurre? Yo diría porque la computadora es cierto número de decimales que puede almacenar. No es como que podría ser un número ahí infinitamente exacto, digamos. Perfecto, ya usted lo dijo, no hay nada más que agregar. ¿Le entendieron al compañero? O sea, sí, formalmente digamos que es continuo, pero para efectos prácticos es continuo, pero para efectos teóricos, matemáticos, no es un número continuo porque las computadoras no pueden manejar los números reales, no pueden manejar números densos, o sea, los números enteros no son densos, son discretos porque hay huequitos. Esto, aunque parezca denso, no es denso, hay huequitos porque no puede tener infinita cantidad de decimales, de números posibles. Listo. Estamos perfectos hasta ahí. No vamos a ahondar más en eso. Ya tengo cómo generar números aleatorios. Ahora, ok, ¿qué problema? Si yo quisiera generar un número discreto, digamos que me saque números como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cómo podría ser? En este caso, con esta función, que me está dando números entre 0 y 1, pero
con ese montón de decimales. ¿Alguna idea? No hay que usar el int. Podríamos utilizar el int. ¿Cuál int? Print int r random. Vamos a ver, perfecto. Por aquí tengo print rand int. Ahora, ¿recuerdan qué hacía int? Es importante. ¿Qué hace int? Números discretos. Sí, en realidad enteros. Enteros, porque no necesariamente es discreto, porque hay discretos con decimales, no importa, pero sí enteros. Pero entonces si yo convierto esto a entero, me da 0, 0, 0, 0, siempre me va a dar 0. Ponerle un rango adentro del R random. Podríamos ponerle un rango aquí, vamos a ver, pero me dice que esta función en particular no toma dos argumentos. No puedo ponerle dos numeritos aquí. ¿Alguna otra idea? Ok, les adelanto. Hay unas funciones que ya me lo permiten hacer, pero supongamos que solo tengo esta función random. Es la única que me ofrece la librería de aquí. ¿Cómo podría hacer para con este número 0.0 algo así, generar números en este rango de acá? Con operaciones aritméticas. Multiplicándolo por algún valor. Si lo multiplico por 10, entonces me sale 1, 4, 2, 4, 5, 1, 0, 0, 3, 5. Perfecto. ¿Por qué? Aquí vamos a ver. Si yo tengo este random de aquí, ¿entre qué valores me va a dar números? Entre 0 y... Entre 0 y 1 abierto. Si cualquier número de este rango yo lo multiplico por 10, entonces ahora los números que voy a tener en esta parte en azul, ¿entre qué valores van a estar? Entre 0 y 10 abierto. Pero como estoy convirtiendo, o sea, va a ser, para que lo vean más claro, 9.9999 es el mayor número. Al convertir esto a entero, me va a dejar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque el entero borra los decimales. Entonces, me va a dar números entre este rango. Profe, sí, yo le iba a preguntar algo de eso. Entonces, cuando uno a un número float le pone que lo convierta en integer, Le borro solo los se borran los decimales. decimales, no redondea. No es redondeo, exactamente. Para redondeo Gracias. existen round, si no me equivoco. Y le pones ahí a esa función num y la cantidad de decimales a la que lo quieres redondear. Me parece que era esa. Ok, ya tengo números entre 0 y 9 en realidad, pero yo dije entre, digamos que entre 1 y 10, no entre 0 y 9. ¿Qué más podría hacer? Para que me dé entre 1 y 10 y no entre 0 y 9. Muy parecido a lo que mencionó el compañero ahora. Sumarle 1. Ok, si tengo números entre 0 y 9 y los quiero entre 1 y 10, solo súmele 1 y el menor número, 1. El mayor, 10. Ok, entonces aquí está 1 más el random de esto. Hagámoslo con un for para hacer esto rápido. For i in range de 100. Inicio, tab, y si corro esto, vean lo que sale. Un montón de números. ¿Cuántos? 100 números. ¿Entre qué rango? Entre 1 y 10. ¿Y con qué probabilidad de salir cada número? En buena teoría, con un 10%
de que cada número de estos salga una vez, teóricamente. Vean que aquí no utilicé el i. Este for solo lo utilicé para repetir algo 100 veces, pero no necesariamente tengo que utilizar esta variable dentro de las instrucciones que voy a hacer. Ok, ¿por qué se los expliqué de esta forma, este random? Porque existen algunos lenguajes de programación que no tienen las siguientes funciones. Entonces les voy a comentar esto, se los pongo por aquí. Y ahora sí, la respuesta que dio la compañera hace unos minutos, utilizar int, que yo me quedé como, ¿cuál int se refiere? Pensé que tal vez mencionaba utilizar random int. Entonces, random int ya es la función que me da números automáticamente entre 1 y 10. Así, sin tener que preocuparme por hacer estas operaciones. Pero teníamos que verlas por aquello. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento? Profe, salen ese montón de números porque el rango es 100, ¿verdad? Sí, si yo pusiera 10, solo van a salir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 números. Ok, gracias. Ujú. ¿Dudas, consultas? Ok, ejercicio. Ok, de nuevo, vamos a tener que abstraer ideas como lo hicimos con el caso de la función cuadrática. No, ok, la función cuadrática en realidad no era una función, era solo como nuestra representación, porque en el fondo era una simple operación aritmética, no era una función como la realidad de las matemáticas. Ahora vamos a tratar de abstraer el siguiente ejercicio. Ok, lance un dado estándar, 100 veces, no, 1000 veces, y cuente cuántas veces sale cada cara del dado. Ok, evidentemente la computadora no puede lanzar un dado por razones muy sencillas, no tiene manos para agarrar un dado y lanzarlo, ni puede ver qué cara del dado salió. Lo que estamos tratando es de abstraer esto de aquí, del mundo, y representarlo de una forma muy básica en un programa. ¿Dudas del ejercicio? O sea, si lo abstraen, lo que hay que hacer en código. Ok, si lo logran entender, entonces prográmenlo. 5 minutos para ello. ¿Tienen dudas? Me dicen. Y si lo logran hacer, marcan el yes, porfa, para llevar tracking de los que lo han hecho.
Eh, profe, creo que me imagino que ya lo mencionó, pero esa función r.randint incluye los bordes. Sí, los incluye. Ok, gracias. Con gusto. Una salida esperada del programa sería que acá en la terminal salga algo que diga como que salieron 125 veces el número uno, 121 veces el 2, 170 el 3. Obviamente estos números eh, iban a ser aleatorios, entonces no sabemos cuántas veces va a salir cada cara del dado. Pero ustedes tienen que contarlas y mostrar la cantidad que salió cada uno.
Ok, vamos a hacer entonces la solución. Sería algo así como lo siguiente. Vengo aquí, pego esa parte. Dice que es 1000 veces. Dice que es 1000 veces. Tengo que generar mi número aleatorio y los dados tienen 6 caras, entre 1 y 6. Lo guardo aquí como cara y luego hay varias formas de hacer lo siguiente, pero lo voy a hacer de la forma más fea, digámoslo así. If cara es igual a 1, cantidad del 1 va a ser igual a cantidad del 1 más 1. Y después repito esto mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero con 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2, no, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2. Creo esos números por aquí, cantidad 1 igual a 0. 2, 3, 4, 5, 6 y luego imprimo esto por aquí. Print cant 1. No. 1. Tanta cantidad de veces. Y esto lo repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Ahora bien, ven que queda un poco largo y feillo, ¿verdad? Pero es básico. En el fondo es simplemente contar y hacerlo. Así, largo y feo. 6 variables, genero el número. Si sale el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, aumento esa variable y las imprimo. Eso es todo. No hay mucha complejidad o lógica en eso. Les dejo lo siguiente. La próxima clase vamos a ver listas. Entonces, durante el fin de semana voy a subir la parte de listas y este ejercicio de aquí, antes de la sesión de lunes, traten de convertirlo a ejemplo con listas para que ustedes ya vayan con algo de conocimiento previo a la próxima clase de lunes. Recuerden, siempre que uno ve algo así como copy paste, 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 se les tiene que encender el bombillo de, no sé, algo como que no estoy haciéndolo tan bien o debería haber una forma más bonita, más sencilla de hacer este programa. Pero en resumen, es esta parte de acá, este ejercicio. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de que Profe, ¿y no finalicemos. podría subir cuando suba este código un ejemplo de una versión más sencilla como para ver? No, lo que yo quiero es que la próxima clase de lunes yo la voy a hacer precisamente, pero lo que quiero es antes, más bien que ustedes como que se peleen un poco tratando de hacerla ustedes más sencilla para que luego la comparen con la mía, la próxima clase de lunes. Profe, una ¿Mm? consulta acerca del laboratorio. Es que ¿Sí? en la primera parte el programa le solicita al usuario un número. Ese Ujú. número es como hasta donde llega la productoria. Por ejemplo, si él digita 5, entonces sería de 1 hasta 5 la productoria de lo que aproxima el número pi. En el de Wally sería algo Ajá, así. ¿Recuerdas cómo era la fórmula? Era 2 creo que es 2n, entre 1. ajá, 2 veces 2n. Entonces sería 4n a la 2.
Ok, Bueno. dame un segundo y ya la pongo para explicarte. Ok. Es 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 3, 5. Y abajo 4, 4. Ok, lo pueden hacer de la siguiente forma. Si ustedes piden el número n, yo les valido, les doy, digamos que les permito que sea ese número n que solicitan. 1 puede ser este número al que llegue hasta acá, o podrían hacerlo también como la cantidad de términos, que sería 5 entre 6. Estas dos opciones son válidas. Ok. 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 5. Puede ser la cantidad de términos que ustedes van a generar o puede ser el número al que va a llegar. En el fondo es similar, ese n o esa cantidad de términos. Sí, súper bien. Eso era. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Profe, yo tengo una pregunta con ese mismo laboratorio, con ese mismo ejercicio. Sí. Es que yo creo que en la página está al revés, digamos. Sí, lo del pi, lo del 2 entre pi o pi entre 2. Ajá. Ok, sí, eso fue como algo que quedó ahí medio raro. Les explico. El resultado de todas estas multiplicaciones da pi medios. El resultado de todas las multiplicaciones da pi medios. Por lo tanto, en la imagen que está en el enunciado dice esta fórmula de acá. No, sí, pi medios. Entonces, en la imagen que está en el enunciado sale esto. Lo que está diciendo es que para encontrar pi, ustedes tienen que multiplicar esto por 2 para eliminar el 2 de arriba y el 2 de abajo y que quede solo pi. Eso era lo que quería decir, pero que no quedó tan claro. El resultado de la fórmula es pi medios, pero uno tiene que multiplicarlo por 2 para que me dé pi exacto. Profe, no, pero es que yo me refiero como a la parte que tiene, digamos, el numerador y el denominador. El 1, 3, 3, 5, 5, bueno, todo eso. Yo lo busqué en internet y más bien me da que es lo opuesto. Que arriba está el 2, 2, 4, 4, 6, 6 y abajo está el 1, 3. Ajá, profe, o sea, por eso, incluso usted puso un link. Ajá, también. Usted puso un link y cuando le da clic al link sale producto igual y lo lleva a Wikipedia y le sale la fórmula ya escrito en productoria y si es al revés de lo que está en mediación. Ok. Entonces yo tomé la imagen de Google. Entonces, error de la imagen, sí. Es que yo creo como que esa imagen que usted subió es 2 entre pi, por eso es que está al revés. Pero al final es como lo mismo. Ajá. Sí. Sí, pero por eso lo digo. Tienen razón. Voy a corregir la imagen, porque entonces ya me fijé en la imagen y sí está al revés. El producto de Wallis es, utilicen como forma correcta el que está en Wikipedia, y el que está en Wikipedia es pi medios, entonces tienen que multiplicarlo por 2. Omitan la imagen que está en mediación. No es que esté mala, El objetivo final. El objetivo final sí es que se acerque a pi, que sea lo más cercano a pi. Exactamente, sí. Entre más grande el número que piden, más se va a acercar a pi. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, sobre ese laboratorio igual, son cinco incisos, pero el último dice salir. ¿Es porque hay que pedir igual como el pasado laboratorio un número para hacer cada inciso Ajá, o no? exactamente. Si piden el 1, que haga el primero, si el 2, el 2, y si no solicita ningún número,
Entre esos, entonces que salga, que diga la palabra adiós, print adiós, o print salir, y listo. Ah, ok, listo. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Ok, Muchas gracias, chicos. profe. Chao, que les vaya bien. Recuerden, en la plataforma está la materia de los números aleatorios y les voy a poner ejercicios con soluciones para que puedan ir practicando. Estamos por hoy. Si alguien tiene más dudas, si quiere quedarse, con gusto, pero ya acaba la clase. Chao. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que tenga Bueno, buen profe, día. gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? entonces, por lo que dijo el compañero es que le pedimos un número al usuario y dependiendo del número que elija, lo mandamos a una actividad. No es que corra todas las actividades. Exactamente como el como el if pasado del menú, en el que ustedes seleccionan cuál ejercicio es que el usuario quiere hacer, solicitando 1, 2, 3 o 4. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la fórmula para Mario, la que está en la imagen de mediación está mal. Hay un enlace que yo puse que dice producto de Wallis, que está en Wikipedia. Esa es la fórmula correcta. Entonces, para que no se confundan, voy a quitar la imagen porque estaba errónea, digamos. Con gusto. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo. Chao, chicos. Hasta luego.